Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente de retorno para la segunda parte de la asignatura. Bien, dijimos que la transferencia de calor en paredes planas se facilita cuando aplicamos el concepto de resistencia térmica, ¿no es cierto? Porque las resistencias en serie se suman, ¿no? Entonces tengo aquí justamente esto, las resistencias para paredes planas en serie. Pero no todas las paredes planas son las que se utilizan en transferencia de calor, sino también existen, como en este caso, flujo de calor por conducción a través de tubos cilíndricos. Los tubos se emplean bastante en transferencia de calor, especialmente para el diseño y construcción de intercambiadores de calor. Entonces aquí tenemos un tubo, ¿no es cierto? Un tubo de cobre puede ser que facilita la transferencia de calor. Tengo el área interna, superficie lateral interna, y tengo la superficie lateral externa del tubo. ¿Cuál es mayor? Lógicamente la superficie lateral externa es mayor a la superficie lateral interna, ¿no es cierto? Tengo aquí el radio interno del tubo y tengo el radio externo. Vamos a suponer en el interior del tubo vapor de agua. Tiene una temperatura T1. En la parte externa está en contacto con aire ambiente, temperatura 2. Entonces la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2, del vapor es mayor a la temperatura ambiente. Por tanto, existe transferencia de calor de la superficie lateral interna a la superficie lateral externa. El tubo tiene una conductividad térmica K, ¿no es cierto? Puede ser tubo de cobre, que tiene 401 watts sobre metro grado centígrado. Esto se halla en tablas. Entonces, el flujo de calor a través de un tubo cilíndrico está dada por esta relación. El área se halla, ustedes saben, la superficie lateral de un tubo es pi, 2pi por radio por L. Área lateral del tubo es 2pi por radio por L. El flujo de calor aplicando la ley de Fourier para la transferencia de calor en tubos cilíndricos está dada por esta relación. 2pi, conductividad térmica del material, la longitud del tubo, temperatura del fluido de la superficie lateral interna, menos la temperatura de la superficie lateral externa, sobre el logaritmo radio externo sobre el radio interno. Pero este logaritmo también lo puede expresar en función del diámetro externo sobre el diámetro interno. ¿Por qué? Si yo multiplico el radio, el numerador por 2 y el denominador por 2, no cambia el cociente. Pero al multiplicar el radio por 2 estoy hallando el diámetro, porque el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, el logaritmo, en la mayoría de los textos de transferencia de calor, está como diámetro externo sobre el diámetro interno. Pero por fines didácticos, nosotros para iniciar el curso vamos a manejar radio 2, radio externo sobre radio 1. Pero nuevamente aclaro que puede estar como diámetro externo sobre el diámetro interno. Es lo mismo. ¿Está bien? La ecuación anterior voy a llevar 2pi KL a dividir al logaritmo. 2pi KL, divido al logaritmo. ¿Está bien? 2pi KL, divido al logaritmo. El denominador es lo que llamamos resistencia térmica a la transferencia de calor en tubos cilíndricos. Esta es la resistencia térmica a la transferencia de calor por conducción en tubos cilíndricos. ¿Está bien? Pero también esto lo puedo expresar, como dijimos hace un momento, en función del diámetro. Bien, entonces tengo la resistencia. Entonces tengo diferencias de temperatura sobre la resistencia térmica. Temperatura 1, temperatura 2 sobre la resistencia.
Esto es para el flujo de calor a través de un tubo cilíndrico. No se olviden que la diferencia, más bien la resistencia a la transferencia de calor en un cilindro es distinto a la resistencia en una pared plana. Pero ¿para qué aplico o cuál es la utilidad de este concepto de resistencias? El concepto de resistencias me permite, ¿no es cierto?, hallar el flujo de calor por conducción a través de cilindros compuestos. Aquí tengo un material K1, el segundo material que tiene una conductividad térmica K2 y el tercer material una conductividad térmica K3. Este es un cilindro compuesto por varios materiales. Cada uno de los materiales ofrece una resistencia al flujo de calor. Como son paredes paredes en serie, materiales cilíndricos en serie, y la diferencia de temperaturas es entre la temperatura de la superficie lateral interna y la temperatura de la superficie lateral externa, la fuerza motriz. Vamos a suponer que por el interior del tubo está vapor de agua y en la parte externa está aire ambiente. Por tanto, T1 es mayor a T sub 4. Esta es la fuerza motriz, la diferencia de temperaturas. Cada material ofrece una resistencia y como están en serie los materiales, las resistencias en serie se suman. Resistencia del primer material, resistencia del segundo material y la resistencia del tercer material, que aquí está en color amarillo. ¿No es cierto? Cada uno lleva su propia conductividad térmica del material 1, conductividad térmica del material 2 y conductividad térmica del material 3. La longitud es la misma. Lo que hay que tener cuidado son con los diámetros. Aquí tengo diámetro externo sobre el diámetro interno del primer material. Aquí tengo diámetro externo sobre el diámetro interno del segundo material, para el segundo material. Aquí tengo diámetro externo sobre el diámetro interno para el tercer material. Aquí tengo diámetro 4 hasta este punto y hasta este punto tengo diámetro 3. ¿No es cierto? Entonces, de esta forma puedo hallar el flujo de calor por conducción a través de cilindros compuestos. Muy bien, eso es lo mismo, ¿no es cierto? Aquí tengo el primer material, el segundo material y el tercer material, ¿no? Lo mismo, resistencias en serie. Las resistencias en serie se suman y la diferencia de temperatura es T1 menos T sub 4. ¿No es cierto? Y esta es la misma ecuación que vimos anteriormente. Bien, continuamos entonces con la transferencia de calor. Vamos a ver el segundo mecanismo. Dijimos que existen tres mecanismos o modos de transferencia de calor. Transferencia de calor por conducción, transferencia de calor por convección y transferencia de calor por radiación. El estudio de la transferencia de calor es muy importante para la industria química y para la industria de alimentos. En alimentos, por decir, ¿no es cierto? Los procesos de conservación de alimentos utilizan bastante la transferencia de calor. ¿Está bien? Existen procesos, ¿no es cierto?, de conservación de alimentos por el calor. Estamos hablando de la pasteurización, el escaldado, la esterilización, la refrigeración, la congelación, la cocción, ¿no es cierto? Todos estos procesos de conservación de alimentos tienen que ver con la transferencia de calor. ¿No es cierto?
Y la alimentación es la primera necesidad de la humanidad. Es la primera necesidad, la alimentación, ¿cierto? Entonces, es importante la conservación de alimentos, dar una seguridad alimentaria a los habitantes de una nación o un país, ¿no? Y para esto es importante la conservación de alimentos. Y la conservación de alimentos está ligado con la transferencia de calor. ¿Está bien? Hay otros métodos de conservación de alimentos, ¿no? Que serían, por ejemplo, el secado. También es otro método. El secado también tiene que ver con la transferencia de calor. Bien, eso en ingeniería en alimentos tienen una asignatura ya, ¿no? Una materia, conservación de alimentos. Seguramente ahí lo van a profundizar. En nuestro caso es estudiar la transferencia de calor sin estudiar ninguna industria en particular. Solamente vamos a estudiar los procesos básicos que hacen a cualquier industria. Puede ser una industria química, una industria en alimentos, ¿no es cierto? Y esto es transferencia de calor. ¿Está bien? Perfecto. Bien, el segundo mecanismo es transferencia de calor por convección. La transferencia de calor por convección se lleva a cabo cuando un fluido frío en movimiento, ojo, el fluido frío debe estar en movimiento, recoge la energía de un sólido caliente. Existe un fluido frío en contacto con un sólido caliente. Hay un fluido, el fluido puede ser aire o puede ser líquido, puede ser gas o líquido, ¿ya? La transferencia de calor por convección se divide en convección natural o libre y convección forzada. ¿Qué es la transferencia de calor por convección natural o libre? Por ejemplo, aquí tengo aire frío en contacto con una superficie plana caliente. Entonces, el aire frío, al entrar en contacto con esta superficie caliente, el aire frío se calienta, ¿no es cierto? Al calentarse, baja su densidad y el aire se eleva, el aire asciende. ¿Por qué? Porque la densidad del aire al calentarse baja, ¿no? El aire es un gas ideal que tiene esta ecuación: presión por volumen igual número de moles, constante universal de los gases, temperatura absoluta. A partir de esta relación puedo hallar la densidad del aire. Peso molecular del aire, M, 29 es el peso molecular del aire, ¿no? Presión, R, que ustedes conocen, y la temperatura en grados absolutos. Si yo aumento, si se aumenta, se incrementa la temperatura, la densidad es menor. Esto que el aire al calentarse, al aumentar su temperatura, su densidad es menor y se eleva. Y para calentar el aire existe transferencia de calor entre una superficie sólida caliente y un fluido, en este caso el aire. ¿Está bien? Transferencia de calor por convección. Si no interviene ningún agente externo para mover el fluido, a este proceso se llama convección natural o libre. ¿No es cierto? Q minúscula es el flujo de calor, H es el coeficiente de convección. Entonces, si no hay un agente externo que mueva el fluido, el proceso de transferencia de calor entre un sólido caliente y un fluido frío es lo que se llama convección natural o libre. Pero hoy la humanidad vive a una velocidad mayor que hace 50 años. Hoy quieren respuestas inmediatas. Entonces, en la industria se utiliza convección forzada. La convección forzada, en convección forzada, la rapidez de flujo de calor es mayor con relación a la convección natural. Pero en convección forzada, el fluido se mueve mediante un agente externo, en este caso si es aire, mediante un ventilador, y se pone en contacto con la superficie caliente.
Entonces aquí, al intervenir un ventilador, se dice convección forzada. Existe transferencia de calor de la superficie caliente al aire frío, flujo de calor. Aquí tengo una variable muy importante en la transferencia de calor por convección, que es el coeficiente de convección. En el sistema internacional, las unidades de este coeficiente es watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Vamos a ver posteriormente cómo se halla este coeficiente de convección. ¿Está bien? Entonces, la rapidez o la velocidad de transferencia de calor en convección forzada es mayor a la rapidez de transferencia de calor en convección natural. Entonces, en la mayoría de los procesos industriales se aplican procesos de transferencia de calor por convección forzada. Los intercambiadores de calor para la pasteurización, la esterilización, ¿no es cierto?, la refrigeración, emplean, ¿no es cierto?, procesos de transferencia de calor por convección forzada. Muy bien. La ecuación básica para la transferencia de calor por convección, tanto para convección natural o libre, o incluye la convección forzada, está dada por la ley de Newton de enfriamiento. ¿Qué dice? El flujo de calor es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por el área, la temperatura de la superficie caliente menos la temperatura del fluido frío. Coeficiente de convección, área. El área es el área de la superficie caliente. ¿Está bien? Esta es la ecuación básica para la transferencia de calor por convección. Esta ecuación es válida para convección natural y para convección forzada. Pero esta ecuación nosotros la vamos a expresar también en función de la resistencia térmica para la transferencia de calor por convección. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Este producto, coeficiente de convección por el área, vamos a pasar al denominador. ¿Está bien? De esta forma. Aquí definimos la resistencia a la transferencia de calor por convección. ¿No es cierto? Este producto, coeficiente de convección por el área, paso al denominador de esta forma. A este término que está entre paréntesis se llama resistencia a la transferencia de calor por convección. ¿Está bien? Las unidades es grados centígrados sobre watt en el sistema internacional. Y delta T es la diferencia entre la superficie caliente y el fluido frío. Entonces tengo el flujo de calor, diferencia de temperatura sobre la resistencia a la transferencia de calor por convección. ¿Para qué sirve? Para combinar mecanismos de transferencia de calor en un proceso ya un tanto más real. Tengo aquí los gases de combustión, fluido caliente, y tengo aquí los gases fríos, puede ser el aire frío. Entonces existe transferencia de calor del fluido caliente, los gases de combustión, hasta la superficie lateral interna de la pared, entre T infinito 1 y T1. T1 es la superficie, la temperatura de la pared izquierda. A través de la pared existe un flujo de calor por conducción. Y luego de la pared hacia el fluido frío existe una transferencia de calor por convección. Tengo transferencia de calor por convección, transferencia de calor por conducción y transferencia de calor por convección. Los coeficientes de convección son H1 para el fluido caliente y H2 para el fluido frío. Son tres resistencias en serie. Y resistencias en serie se suman. Aquí tengo la primera resistencia por convección, segunda resistencia por conducción y la última resistencia por convección nuevamente. Entonces el flujo de calor es igual a la temperatura del fluido caliente menos la temperatura del fluido frío sobre la sumatoria de resistencias. Aquí estoy combinando dos mecanismos, transferencia de calor por convección y transferencia de calor por convección.
Entonces, de esta forma se pueden combinar dos mecanismos, no solamente en paredes planas. En paredes planas, como ustedes se fijan, el área es constante. El área es constante. Pero pueden existir también paredes cilíndricas. ¿No es cierto? Aquí tengo el fluido caliente en la parte interna y en la parte externa tengo el fluido frío. Existe transferencia de calor del fluido caliente a la superficie lateral interna del tubo por convección. ¿Es cierto? Y luego a través del tubo, como es un material sólido, la transferencia de calor es por conducción. Y luego de la superficie lateral externa del tubo hacia el aire frío, la transferencia de calor es nuevamente por convección. Aquí el área no es constante, porque es un tubo. La superficie lateral interna del tubo es menor con relación a la superficie lateral externa del tubo. Tengo el coeficiente de convección interno para el fluido caliente y tengo el coeficiente de convección externo para el fluido frío. Como son resistencias en serie, las resistencias en serie se suman en el denominador. Tengo resistencia por convección del fluido caliente, resistencia por convección de la pared del cilindro y resistencia por convección del fluido frío. Y la fuerza motriz es la diferencia entre la temperatura del fluido caliente y la temperatura del fluido frío. Tengo el flujo de calor por convección y conducción a través de un tubo. ¿Está bien? Entonces aquí ya el sistema es mucho más real. Las resistencias nos facilitan el tratamiento de procesos de transferencia de calor. Bien, aquí tengo otro tubo, pero aquí, a diferencia del anterior, tengo el tubo y un aislante. Entonces tengo dos resistencias, ¿no? Por conducción, el tubo y el aislante. Pero del vapor hacia la superficie lateral del tubo tengo la primera resistencia pues por convección. A través del tubo resistencia, la segunda resistencia es para el tubo mismo. Y la tercera resistencia es del aislante. Y luego tengo una resistencia entre la superficie lateral externa del aislante y el aire frío. R sub 0. Entonces tengo aquí 4 resistencias en serie. 2 por conducción del tubo y del aislante y 2 por convección del vapor y del aire frío. Nosotros definimos ya anteriormente, ¿no es cierto?, las resistencias. Entonces tengo aquí las resistencias por convección del vapor, la resistencia por conducción del tubo, la resistencia por conducción del aislante y la resistencia por convección del aire frío. La diferencia de temperaturas es temperatura del vapor menos la temperatura del aire frío. Esta es la diferencia. Aquí es diferencia de temperatura del fluido caliente menos fluido frío. Y las resistencias, resistencia por convección, conducción, conducción y convección. Entonces, de esta forma puedo hallar el flujo de calor a través de un tubo aislado. ¿Está bien? Que sería esta la ecuación. Bien. Bien, ahora vamos a un poco profundizar en la transferencia de calor por convección forzada. ¿Ya? Convección forzada. Dijimos que en convección forzada el movimiento del fluido es causado por algún agente externo. Puede ser un ventilador para el aire, puede ser una bomba para el agua o un agitador. Pero debe estar presente un agente externo para la convección forzada. Muy bien.
Para convección forzada es muy importante las características de flujo. Y nosotros vimos en unitarias 1 que el número de Reynolds me caracteriza el tipo de flujo. Si el número de Reynolds, que es un número adimensional, es menor a 2100, el flujo es laminar. Y si el flujo es laminar, dijimos en unitarias 1, el factor de fricción según Darcy es igual a 64 sobre el Reynolds. En este número de Reynolds en transferencia de calor, la densidad y la viscosidad se hallan a la temperatura media del fluido. Bien, eso es para flujo laminar. Pero en la mayoría de los casos el flujo es turbulento. Cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Velocidad media del fluido, diámetro interno, densidad y viscosidad a la temperatura media del fluido. ¿No es cierto? Esto lo vimos en unitarias 1. Y si el Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Para hallar el factor de fricción en flujo turbulento tengo la ecuación de Colebrook. El flujo turbulento además incluye la rugosidad o aspereza de la tubería, diámetro interno, rugosidad, y debo despejar de esta ecuación el factor de fricción. En flujo laminar no interviene el factor la rugosidad, no interviene. En cambio, en flujo turbulento sí, incluye la rugosidad. Es importante la rugosidad de la tubería. Bien, si tengo aquí agua fría que fluye por el interior del tubo y la parte externa tiene vapor de agua, ¿no es cierto? El tubo está a mayor temperatura que el agua, por tanto, el agua se calienta. Tiene una temperatura de entrada de 10 grados centígrados y tiene una temperatura de salida de 40 grados, por decir algo. Se calentó el agua. Entonces, la densidad y la viscosidad del fluido, del agua en este caso, debo hallar a la temperatura media. 10 más 40, 50 sobre 2, 25. Esa es la temperatura media. A esa temperatura debo hallar las propiedades físicas del agua, a la temperatura media. El flujo de calor por convección es igual al coeficiente de convección por el área. El área es la superficie lateral interna del tubo. Temperatura del tubo menos la temperatura media del fluido. Temperatura, tengo el flujo de calor. Pero ¿cómo hallo el coeficiente de convección? Esa es la pregunta. Ya que el área es pi por el diámetro interno y la longitud del tubo. Pero ¿cómo hallo el coeficiente de transferencia de calor por convección? Muy bien, el coeficiente de transferencia de calor por convección es función de muchas variables: densidad, viscosidad, calor específico, conductividad térmica del fluido, longitud, diámetro, rugosidad de la tubería, velocidad, factor de fricción, temperatura media, temperatura de pared. Son muchos los factores. Entonces, con el fin de facilitar la transferencia de calor por convección forzada, estas variables se agrupan en números adimensionales. El primer número es el número de Reynolds, el segundo número de Prandtl, y el último, el número de Nurse. El coeficiente de convección es función de Reynolds, Prandtl y Nurse. Nosotros vimos el número de Reynolds, ¿no es cierto? El número de Reynolds. Ya lo vimos esto en unitarias 1. No nos olvidemos que las propiedades físicas se hallan a la temperatura media. Aquí tengo el número de Prandtl, que también es otro número sin dimensiones. Y finalmente tengo el número de Nurse. El número de Nurse incluye el coeficiente de convección. El método para hallar el coeficiente de convección es hallar inicialmente el Nurse. Y luego, a partir del Nurse, despejar el coeficiente de convección. Aquí tengo el diámetro interno y la conductividad térmica. Ese es el método. Primero debo hallar el número de Nurse.
Aquí nuevamente aclaro que a la temperatura media se deben hallar las propiedades físicas del fluido. Bien, dijimos que el flujo puede ser laminar si el número de Reynolds es menor a 2100. Entonces, para flujo laminar, el número de Nusselt se halla mediante esta relación. 1.86, número de Reynolds por el número de Prandtl, diámetro interno sobre la longitud de la tubería a la 1/3. Viscosidad a la temperatura media del fluido, en este caso sería agua, la viscosidad a la temperatura media del agua, sobre la viscosidad del agua a la temperatura de pared. Viscosidad del fluido a la temperatura de pared del tubo a la 0,14. Esta ecuación me permite hallar el número de Nusselt para flujo laminar. Pero en la mayoría de los casos el flujo es turbulento. ¿Qué quiere decir? Que el número de Reynolds es mayor a 4000. Si el número de Reynolds es mayor a 4000, el número de Nusselt incluye el factor de fricción. Y para flujo turbulento, ¿no es cierto?, debo hallar el factor de fricción mediante la ecuación de Colebrook, porque el número de Reynolds es mayor a 4000. Entonces requiero el factor de fricción para flujo turbulento. Factor de fricción sobre 8, número de Reynolds menos 1000, multiplicado por el número de Prandtl. 1 más 12.7, factor de fricción sobre 8 a la 0,5, número de Prandtl a la 2/3 menos 1. Entonces esto me devuelve el número de Nusselt para flujo turbulento. Esta es la ecuación que vamos a utilizar en forma más frecuente, flujo turbulento. Una vez determinado el número de Nusselt, ya sea para flujo laminar o flujo turbulento, de este número de Nusselt despejo el coeficiente de convección. Ya tengo el número de Nusselt de cualquiera de las dos ecuaciones anteriores, despejo el coeficiente de convección, que es al Nusselt por la conductividad térmica del fluido sobre el diámetro interno. Entonces tengo el coeficiente de convección. Si yo tengo el coeficiente de convección, puedo reemplazar en la ley de enfriamiento de Newton, ¿no es cierto?, para hallar el flujo de calor. Coeficiente de convección por el área, temperatura de la pared caliente, de la superficie sólida caliente, menos la temperatura media del fluido. Entonces, de esta forma, ¿no es cierto?, de esta forma, tengo el flujo de calor por convección forzada. La variable más importante para convección forzada, como ustedes ven, es hallar el coeficiente de convección. Y para hallar el coeficiente de convección existen muchas variables, ¿no es cierto? Un texto importante es esto: Transferencia de calor y masa, fundamentos y aplicaciones, de Jonas Sengel, la edición 2020. Bien, vamos a hacer nuevamente una pausa. En 5 minutos retornamos.